1 de análisis. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar de manera simultánea los dos grupos que se encuentran matriculados en la misma, los cuales se identifican con las siguientes fichas: 2282.487 y 2282.493. Antes de iniciar, quisiera hacer un sondeo si ustedes me están escuchando de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva de manera ampliada, sí, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. De todas maneras, cualquier cosa que ustedes vean que yo estoy explicando y no se esté proyectando, por favor me avisan, activan el micrófono y las agradezco. Bueno, para la tarde de hoy tenemos preparada la siguiente agenda u orden del encuentro sincrónico. El primer punto es el saludo de bienvenida a la sesión. El segundo punto es el objetivo de esta sesión sobre este segundo encuentro relacionado con la fase 1 de análisis. El tercer punto hablaremos sobre las acciones de los aprendices no aprobados correspondiente a la fase anterior, que es la fase de inducción. El cuarto punto hablaremos sobre la orientación de las actividades a desarrollar, prácticamente el avance de la fase 1 de análisis. El quinto punto haremos la interacción en territorio sobre la fase de análisis. El sexto punto hablaremos sobre las orientaciones generales a tener en cuenta, y como último espacio, que es el espacio de conclusiones y preguntas, es decir, si tenemos alguna duda, alguna inquietud, para que podamos avanzar, simplemente la anotamos y al final la despejamos. Más sin embargo, siempre en el transcurso del camino voy dando un espacio para ir aclarando ciertas dudas, pero si en dado caso que de pronto no se dé ese espacio, simplemente vamos anotando esas dudas, inquietudes, y al final evacuamos en ese punto número 7, que es el espacio del cierre como tal. Bueno, simplemente recordarles los acuerdos de las reglas de las sesiones en línea. Pues básicamente ahí le coloqué las estrellitas, y simplemente si usted quiere participar, simplemente activa el micrófono, la cámara, bueno, apagada para los que quieran, simplemente para que tenga mayor conectividad. Si de pronto no me escucha bien o si de pronto la conectividad es un poco baja, simplemente desactive la cámara y así le permitirá un mayor fluido en cuanto a la conferencia web, y también tomar atenta notas de las dudas e inquietudes. Lo hacemos al final, al cierre. ¿Para qué? Para que al final todo se pueda dar de manera satisfactoria como tal. De igual forma, esta conferencia web está siendo grabada como tal. ¿Para qué? Para que sea insumo académico para ustedes, en especial cuando tengo dudas, o en su defecto para aquellos aprendices que de pronto en el día de hoy se les dificultó ingresar, pues aquí le queda a ustedes este insumo académico para que puedan orientarse con respecto a las actividades que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, conservando la agenda u orden del día, nuevamente a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación tecnólogo en gestión de mercado, a todos ustedes en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del centro de formación al cual ustedes se encuentran matriculados, como es el caso del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a todos les doy la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea correspondiente a la fase 1, que es la fase de análisis como tal. Ya entrando en sí el objetivo de esta sesión en línea, es decir, para el día de hoy, pues básicamente seguir orientándolos a ustedes, a todos los aprendices matriculados en la formación titulada virtual de Tecnología en Gestión de Mercados, sobre la temática y actividades a desarrollar en esta fase que ya iniciamos hace 8 días, que es la fase 1 de análisis. Como segundo punto, definir la situación de aprendices no aprobados en cuanto a la fase anterior, que fue la fase de inducción. Y por último, realizar un recorrido en la plataforma Territorio en LMS, fase 1, pues si nos da tiempo, yo casualmente trato en lo posible de ser muy claridoso en las diapositivas, como si estuviéramos dentro allá en la plataforma. Es decir que si ustedes requieren, de todas formas, hacemos el recorrido, y si no, simplemente con las diapositivas hablan por sí solas, de acuerdo a los pasos que ustedes deben desarrollar para ingresar a la misma. Bueno, ustedes a sus correos recibieron que en esta conferencia web, en esta segunda conferencia web de la fase de análisis, esta se iba a dividir en dos franjas, es decir, dos franjas en dos tiempos. Simplemente la primera franja, que equivale a las 6 de la tarde, hoy día jueves 8 de abril 2021, que es de 6 a 7:45. Esta franja es para todos los aprendices. Simplemente vamos a hablar sobre el avance de la temática de la fase número 1. Pues como les comenté, es para todos los aprendices de las fichas que relacioné desde un principio. Esa sería la primera franja. Pero también esta otra franja, como la que ustedes ven a mano derecha,
de sus pantallas con el número 2. Esa franja es especialmente para esos aprendices que de pronto tienen alguna actividad pendiente o que todavía aún no han aprobado, a esos aprendices que todavía no han aprobado la fase anterior, que fue la fase de inducción. Entonces, con esos aprendices me voy a reunir, perdón, en esa franja de 8 a 9, es decir, vamos a evacuar la primera franja hasta las 7:45, de ahí luego nos retiramos y ahorita le voy a decir quién se va a retirar y para generar la grabación y posteriormente volvemos a ingresar por el mismo enlace para los aprendices que cité para esa franja como tal, que es de 8 a 9, porque lo ideal es que todos vayamos caminando de una manera a la par o a paz y salvo con todas las actividades sobre las fases que hemos desarrollado. Entonces, simplemente como podrán ustedes ver, la mano izquierda de su pantalla dice nota, finalizada esta franja nos retiramos para poder generar la grabación. Yo les digo a quién se pueden retirar y posteriormente ingreso con el nuevo grupo. Pues obviamente aquí están todos en un solo, digamos, en una sola sesión. También vamos a tener una tercera franja, que esa franja es para mañana, si en dado caso que no llegase a evacuar en el caso de los aprendices no aprobados, pues mañana tenemos una franja, ahí como ven en la parte inferior de sus pantallas con el número 3, pues simplemente recordarles a esos aprendices que de 8 a 12 yo voy a estar en la sala chat, es decir, usted puede ingresar a través de este enlace, pero vamos a darle prioridad para este caso a los aprendices que de pronto aún no han aprobado la fase de inducción. De hecho, inclusive recordarles que ustedes me pueden encontrar todos los viernes en esta franja de 8 a 12, si en dado caso que tengan alguna duda, alguna inquietud, yo con muchísimo gusto los puedo orientar. También allá en la plataforma ustedes tienen la herramienta del foro de dudas e inquietudes, tienen la mensajería interna, tienen mi correo electrónico, es decir, que ustedes, medios de comunicación conmigo, sí pueden interactuar. Ahora, si usted lo quiere hacer así en vivo, es decir, encuentro sincrónico, todos los viernes de 10 a 12, yo voy a estar en ese espacio, es decir, asesorándolos para aquellos que de pronto tienen duda. Si en dado caso que no, que usted tenga todo claro, no hay necesidad de entrar en ese espacio, simplemente es para que de pronto aquellos aprendices que de alguna u otra forma tienen duda en sus trabajos, en sus actividades, ustedes lo pueden hacer para que ya ustedes sepan desde ya, ok, los viernes el profesor nos ofrece un chat de 10 a 12 y es el mismo enlace que estamos utilizando en la conferencia del día de hoy y el que hemos utilizado en los días y las conferencias anteriores. Entonces, para que ustedes tengan presente eso. Bueno, ustedes recibieron este correo antes, que dice en la parte superior, sobre esa franja, ¿sí lo recibieron donde yo les expliqué? Con uno o dos Sí, que me digan. señor. Ok, muchas gracias. De todas maneras, quería saberlo porque hay algunos aprendices que me dicen que no reciben los correos y yo recibo copia de cada correo que ustedes me envíen. Es decir, el correo que usted tiene asociado a Territorio es el mismo correo que usted en su momento describió o detalló allá en Sofía Plus. Entonces, pues obviamente, en el momento si usted recibió su matrícula y ya usted se encuentra activo en este curso, no sé por qué dice que no reciben correo. De igual forma, eso hay una forma como de demostrarlo. Ok, listo. Entonces, me corroboran si ustedes pueden observar listado de resultado parcial, si lo pueden observar. Sí, Ok, señor. muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, este listado, digamos, no es algo novedoso, ya muchos lo han observado. De hecho, inclusive yo les publiqué a ustedes un anuncio donde básicamente habíamos terminado una fase, que era la fase de inducción, y obviamente iniciamos la nueva fase, que es la fase de análisis, la que estamos llevando. Iniciamos hace 8 días y estamos ejecutando en el día de hoy en sus avances con respecto a sus actividades. Entonces, listado resultado parcial, ficha 22, 82, 4, 87, fase inducción. Es decir, este listado que yo le estoy mostrando aquí en la noche de hoy es el listado de los aprendices que pertenecen a la ficha terminada en 87 y fueron los aprendices que hasta el momento han aprobado la fase de inducción. ¿Por qué se llama el listado? ¿Por qué le coloqué ahí en el anuncio de preaprobado? Porque obviamente ya aquí hay
un número significativo de aprendices que aprobaron esa fase de inducción, pero a esa lista también se le pueden sumar otros aprendices que lo han hecho y que de pronto estaban atrasados con una o dos actividades, ellos me la han presentado en su momento y se suman a esa lista. Es decir, una vez ya se unifiquen todas esas listas de aquellos aprendices que entreguen todas sus actividades, entonces viene un cuadro de honor. El cuadro de honor es donde van a aparecer todos esos aprendices que ya aprobaron la fase de inducción. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para el caso de estos aprendices que pertenecen a esa ficha terminada en 87, una vez termine esta franja de 6 a 7 y 45, esos aprendices se pueden retirar sin ningún problema. Es decir, para que ustedes lo tengan en cuenta. Al igual, pasamos con esa misma ficha. Es decir, hay un listado de aprendices que todavía no lo han aprobado, pero con esos aprendices son los que me voy a reunir en la segunda franja. Es decir, a partir de que de las 8 a las 9, pues me voy a sentar con ellos para definir el derrotero, la dirección, qué deben hacer para colocarse a paz y salvo y que en su defecto usted pueda aparecer en esta lista que le mostré anteriormente, al igual que como sus compañeros en su momento presentaron todas sus actividades en manera puntual. Entonces, para esos aprendices simplemente, de igual forma, nos retiramos de la sala, pero voy a generar la grabación y luego vuelven a ingresar, porque ahí nos vamos a sentar ustedes y yo para, obviamente, orientarlos con respecto a qué deben hacer para colocarse a paz y salvo. Ahora, con respecto al listado parcial de la ficha terminada en 93, es lo mismo, es decir, en estos momentos, aquí está el listado de los aprendices que han aprobado la fase de inducción. Esos aprendices también, con la ficha terminada en 93, perdón, una vez terminada la franja, se retirarán y obviamente ya nos volveremos a ver para otra nueva sesión en línea que es dentro de 8 días o 7 días, dependiendo del calendario como tal, para que ustedes sepan que ese listado, ya la mayoría, algunos ya saben con certeza quién aprobó y quién no aprobó, pero también hay algunos que se han, digamos, no filtrado, pero sí de pronto tenían una actividad pendiente y casualmente se han sumado a esta lista. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y a esos aprendices también de esa ficha 93, pues simplemente también decirles que con ustedes me voy a reunir en la franja de 8 a 9 para que, por favor, comprendan el mensaje que vamos a direccionar todos esos aprendices que tienen actividades pendientes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, avanzando un poco, yo casualmente creo que fue en la primera clase, les comentaba y les doy como un recorderis. Miren que ahí les coloqué el memo en la parte superior, un memito ahí en amarillo, perdón, y les coloqué que por favor en la parte inferior donde estaba la nota de recomendación, estimado aprendiz, traten lo posible de no llegar a esta situación de un plan de mejoramiento. Pues el plan de mejoramiento simplemente aplica para aquellos aprendices que de alguna u otra forma quedaron un poco rezagados y obviamente ese plan de mejoramiento, perdón, implica reunirse con el equipo ejecutor de la formación, que son todos los instructores. Luego se levanta un acta. ¿Para qué? Para manifestarle al aprendiz que, hombre, debe colocarse a paz y salvo en ciertas actividades, pues obviamente para eso hay un tiempo límite. De hecho, inclusive ya les he enviado algunos correos, varios correos a esos aprendices. Hay algunos que han respondido, la mayoría, pero hay otros que no sé qué les ha pasado. De igual forma, yo los voy a escuchar a ellos en la segunda franja, porque de todas maneras a veces hay cosas que uno no se entera. ¿Por qué? Porque de pronto a veces el aprendiz o es tímido o se le presentó alguna dificultad, alguna calamidad. Entonces, la idea es concertar con él para que pueda avanzar en el proceso como cuál, como igual forma lo hicieron todos esos aprendices que se encuentran hoy día aprobados en la fase que ya finalizó, que fue la fase 0, fase de inducción. Eso se los comenté yo casualmente en la primera clase, por eso que ustedes ven ahí que del 15 al 28 era la fase de inducción como tal. Bueno, en virtud a esa nota de recomendación que ustedes ven en la parte superior, estimado aprendiz, traten lo posible de no llegar a esta situación del plan de mejoramiento. ¿Por qué? Porque va enlazado con esto que le voy a decir. Es fundamental tener presente la siguiente recomendación. ¿Sí la pueden observar? Sí, señor. Sí, señor. Okay, muchas gracias. Bueno, esta recomendación es para todos, es para todos.
esta recomendación es para todos y quiero que la tengan presente porque de pronto, bueno, no he asistido a las conferencias web y de pronto hay momentos en que es importante que yo observe las grabaciones. ¿Para qué? Para que me entere de manera general sobre la formación, porque la formación obviamente parte de adquirir un conocimiento, pero siempre hay unas reglas establecidas que si yo las incumplo, eso de pronto me puede generar consecuencias. Consecuencias como que en el momento de presentar una actividad y no la presento, pues obviamente ahí me voy quedando un poco rezagado y eso al final de pronto le puede generar consecuencias. Entonces, es fundamental tener presente la siguiente recomendación y esto es para todos. ¿Por qué? Porque así está establecido institucionalmente y lo ideal es que no lleguemos a estos extremos, sino simplemente tratemos en lo posible que si se nos presenta alguna dificultad, hombre, manifestarla y en su defecto hacer los correctivos. Por ejemplo, que dice, estimado aprendiz, es importante que usted de manera oportuna entregue y apruebe. No es solo entregar, sino que esa actividad que usted entregue la pueda aprobar, porque hay unos que han entregado la actividad y a veces le falta algo y yo le he dicho, estimado aprendiz, usted le faltó esto, por favor corrígala y vuelva a enviar. Entonces, de manera oportuna usted debe entregar y aprobar todas las actividades que se detallen en el cronograma de actividades, es decir, culminada cada fase. Ustedes saben que la fase 1 fue la inducción, la 1 es el análisis, la 2 es la de planeación que a futuro, la tercera es de ejecución y la última es la cuarta es la evaluación. Entonces, culminada cada fase, usted debe quedar a paz y salvo con todas las evidencias y pasar a la siguiente fase sin pendientes. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Porque si usted queda en alguna fase como no aprobado, el equipo ejecutor de la formación, que eso se los comenté en la primera o segunda clase, el equipo ejecutor es aquellos instructores que hacemos parte de toda esta formación. Es decir, en este caso yo soy el líder de la ficha, el profesor Leonel Moscote, pero en su momento va a llegar el instructor de inglés, el instructor de seguridad y salud en el trabajo, el de medio ambiente, el de ética. Yo se los comenté a ustedes, creo que fue en la segunda clase. Bueno, porque si usted queda con alguna fase, como no ha aprobado el equipo ejecutor de la formación mediante correo, máximo 3 correos, le notificará a usted su novedad. Estimado estudiante, estimado aprendiz, mire, usted en estos momentos se encuentra con algunas actividades pendientes, es decir, su fase de inducción todavía no ha sido aprobada y esos son correos que uno va enviando, inclusive al mismo equipo ejecutor le queda evidencia, le queda copia de esos correos. Entonces, repito nuevamente, porque si usted queda con alguna fase como no ha aprobado el equipo ejecutor mediante correos, máximo 3, 4 y a veces puede llegar hasta 5, le notificará su novedad a corregir. De hacer caso omiso al llamado, es decir, que el aprendiz recibió el primer correo, el segundo, el tercero y nada que se manifiesta, está indicando que ¿qué? Que ha desertado de la formación. Es decir, está abandonando la formación sin justa causa. Es decir, no hay, digamos, una respuesta, solamente hay un silencio y el equipo ejecutor tiene que hacer unas acciones. Entonces, ¿qué hace el equipo ejecutor de la formación? Procederá a realizar las acciones correspondientes mediante un acta con las evidencias anexas. ¿A quién se las dirige? Se las dirige a un coordinador general de la formación que hace parte del Centro de Logística, Promoción Ecoturística del Magdalena. Es decir, a veces el equipo ejecutor realiza reuniones periódicas cada 15 días, cada un mes, es posible. Entonces, nos reunimos, mire, de las fichas terminadas en, digamos, 87, 93, las que fueren, porque de igual forma hace parte otras fichas más. ¿Cuántos aprendices quedaron pendientes en la fase de inducción como no aprobada? Entonces se presenta el listado. A esos aprendices se les envió el correo correspondiente, sí, efectivamente. ¿Respondió o no respondió? No ha respondido. Entonces se toman todas esas capturas de pantalla, todas esas evidencias y se le presenta al coordinador general. Entonces coloco el ejemplo. Ha sido de una manera muy sencilla. Simplemente se le envían los correos, se le mandó el primero, el segundo, el tercero y hasta un cuarto, y aún así el aprendiz demuestra como un silencio. Entonces, ese silencio está demostrando que él, una, está desertando la formación, es decir, está abandonando la formación cuando de pronto con muchísimo sacrificio a él le costó llegar aquí y no sé por qué de pronto no se ha comunicado, en su efecto no ha dado respuesta al correo como tal. Entonces,
¿Qué se hace? El equipo ejecutor, ¿qué hace? A través de un, así como ven ustedes el formato en la parte inferior que dice listado de aprendices que no aprobaron todos los resultados de aprendizaje de la fase que puede ser fase de inducción, fase de análisis, en fin. Ahí se reportan todos esos aprendices que ya se han agotado todos los recursos, se le han enviado correos habido y por haber, y el aprendiz no ha tomado como, digamos, carta en el asunto para responderle al instructor, hombre, estimado instructor, a mí se me dificultó por esto, porque se me presentó una calamidad doméstica. De hecho, inclusive algunos lo han hecho y se les ha dado el tiempo necesario, bueno, prudente, por así decirlo, para que se coloquen a paz y salvo, y sí lo han hecho, pero otros no. Entonces, vamos a hacer esos correctivos. ¿Por qué? Bueno, yo no sabía esto, entonces es bueno saberlo. Entonces, cuando eso sucede que X o Y o Z aprendiz se les enviaron los correos correspondientes donde cada correo se le envía, el equipo ejecutor se queda con una copia, porque eso llega a copia de los instructores que hacen parte de la formación. Entonces, en vista de esos, el equipo ejecutor genera un listado de aprendices que no aprobaron y se lo presenta al coordinador general, el coordinador general de formación, y efectivamente él verifica los correos, verifica que se tomaron todas las acciones, se le llamó, se levantó por medio de acta, pero desafortunadamente el aprendiz nunca respondió nada. Entonces simplemente, y duele decirlo, entonces verifica el coordinador todo ese proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Ya el coordinador, en vista que se ha agotado todos los recursos y todas las, digamos, las estrategias habidas por haber para rescatar a ese aprendiz, entonces él le da la cancelación definitiva de la matrícula. O sea, es decir, es un poco doloroso decirlo. ¿Por qué? Porque es que ustedes al llegar aquí, esto costó sacrificio, es decir, en el caso de ustedes, obtuvieron ese puesto donde están ustedes, eso no lo obtuvo cualquiera, es decir, ustedes se inscribieron en un proceso donde hicieron una evaluación y muchísimos aprendices quedaron por fuera, es decir, se hizo un filtro y ustedes fueron los mejores. Pero, ¿qué pasa? Que hay unas acciones, hay unos reglamentos que hay que cumplir, que aquel aprendiz que de pronto no, digamos, tiene continuidad o no va cumpliendo con ciertas actividades y va a quedar un poco rezagado y se toman las medidas correctivas, pero él hace caso omiso, entonces eso se levanta un acta, se hace la reunión con el equipo ejecutor de la formación, definitivamente, digamos, Pablo Z, se le hizo todo el procedimiento habido y por haber, y ya se le pasa el reporte final, es al coordinador general de formación, quien es que verifica toda la información, ingresa, verifica que efectivamente se hicieron todos los protocolos y el aprendiz definitivamente no se reportó. Entonces, ahí es donde viene el proceso, que es un poco doloroso. O sea, digo doloroso porque, hombre, ustedes con tantos sacrificios y esfuerzos llegaron aquí, no es posible que de pronto vayan a dejar la formación, digamos, a mitad de camino y que de pronto usted vaya a recibir una notificación que diga cancelación definitiva de matrícula. Es decir, ese sueño que usted tenía de convertirse en tecnólogo de gestión de mercado vaya a quedar frustrado en menos de qué, porque no cumplí, digamos, una fase o me faltaron ciertas actividades, pero no acudí a tiempo. Entonces, yo no quiero que lleguen a eso, o sea, ninguno de los 100 aprendices que están en esta ficha. ¿Por qué? Porque obviamente cada quien tiene su forma de qué. O sea, por algo están ustedes aquí. Es decir, no están aquí de gratis, quieren superarse, quieren tener un mejor estatus de vida, quieren sentirse orgullosos de tener un título y que el mercado lo está requiriendo como ustedes, excelentes profesionales, pero cuando de pronto, a estilo, digamos, la universidad, si yo no cumplo ciertas asignaturas, si yo no gano, digamos, un promedio, por así decirlo, que me da ya el, digamos, el estatus académico en la universidad, pues obviamente se pierde ese semestre. Ya obviamente te puede dar la opción a ti de cancelarlo o perderlo, pero acá sí, de pronto, las condiciones son otras diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que la implicación de esa cancelación definitiva de la matrícula, pues obviamente eso también acarrea una penalización. Es decir, que de pronto el aprendiz para volverse a inscribir en una tecnología, pues le va a costar. ¿Por qué? Porque de todas maneras la desaprovechó. Entonces, no es simplemente, no, que el profe ya viene aquí a traer terrorismo, no, sino simplemente es que yo sé, ustedes han ganado esto con esfuerzo, con sacrificio, y simplemente valórenlo. Cuando de pronto el instructor me está enviando a mí un correo, responderlo y darle simplemente las indicaciones necesarias, el por qué de pronto es que no está cumpliendo con cierta fase. Entonces,
acciones correspondientes que toma el equipo ejecutor de la formación y dice, nota de observación 1. Hay varios aprendices que de manera automática, es decir, se les envió sus correos, miren que, estimado aprendiz, verificando digamos, el centro de calificaciones, usted aparece con alguna o dos actividades pendientes, por favor, póngase a paz y salvo. Y hay varios aprendices que de manera automática respondieron al llamado de los correos y en su defecto se colocaron a paz y salvo con las actividades pendientes, que inclusive hoy día aparecen allá en la lista de aprobados, logrando como resultado que la aprobación de la fase de inducción, que ya fue la que finalizó. Entonces, pero hay otros aprendices que desafortunadamente han hecho caso omiso a los correos o notificaciones enviadas por el equipo ejecutor, es decir, en su defecto, hoy día aún les aparece la fase de inducción como no aprobada e inclusive la fase de inducción se dio prórroga, inclusive se colocó hasta, se extendió creo que tres días, algo así, creo que finalizaba el 28 y se extendió hasta el 31 y aún así se les envió el correo a los, ¿cómo se llama? A los aprendices, pero no sé qué pasó, que con ellos es que me voy a sentar, pues los voy a escuchar, pues obviamente aquí también hay la libre expresión en que usted pueda manifestar el por qué de pronto no llegó al acudido de ese llamado sobre ese correo. Nota observación 2. Cabe resaltar que este proceso de seguimiento, es decir, de aprobación y no aprobación, se hace una vez que culmine cada fase. Es decir, esto no solamente en la fase de inducción, hombre, finalizamos la fase de 1 de análisis, que es por allá, creo que el 24 de mayo, también se hace el mismo procedimiento, es decir, ahí se verifica, se sacan los aprobados, los no aprobados, se les envía las correspondientes notificaciones a esos no aprobados y obviamente el proceso va para toda la fase, no es que ya fue inducción, no, en todo el proceso. ¿Por qué? Porque usted debe aprobar todas sus actividades como tal y si en dado caso que tenga algunas actividades que tengan fallas, pues simplemente se le devuelven y usted las vuelve a repetir, y si tiene esa opción. Entonces, nuevamente repito, nota de observación. Cabe resaltar que este proceso de seguimiento, aprobación y no aprobación se hace una vez que culmine cada fase, pues lo ideal es que usted, con sacrificio y esfuerzo, logró ingresar al SENA de manera meritoria. Es decir, usted está ahí sentado en su casa, en su hogar, en su oficina, es de manera meritoria. Es decir, usted no llegó ahí al azar, usted se ganó este proceso con mérito. Es decir, llegaron, se pudieron inscribir 1.500, 300, no sé cuál fue la cantidad, pero por general siempre se inscriben más de 1.000. Y solamente para este corte de aquí escogieron 100 aprendices y de 100 aprendices de pronto 900 se quedaron allá afuera. Es decir, 900 que en su momento de pronto querían aprovechar que usted les regalara ese puesto. Y entonces, si usted se lo ganó con mérito, pues haga lo posible y no dejarlo así como, no, es que yo lo voy a dejar porque de pronto se hace muy difícil estudiar de noche. No, ese fue un sacrificio que usted hizo y llévelo hasta el final. Es decir, usted no sabe los beneficios que usted va a lograr a futuro al obtener ese título como tal. Entonces, usted llegó aquí por mérito y ese mérito que usted tiene es un privilegio que no todo el mundo lo tiene afuera. Es decir, cualquier aprendiz del SENA quisiera estar en el mismo lugar donde está usted. Entonces, por favor, no desaproveche esta hermosa oportunidad. ¿Por qué? Porque esta oportunidad de convertirse en tecnólogo en gestión de mercado le puede abrir muchas puertas a futuro, puertas laborales, puertas de negocio, en fin. Inclusive aquí un aprendiz, creo que en la primera clase decía, no es que a mí a veces me han cerrado las puertas porque me falta el título de tecnólogo y efectivamente a veces a uno se le cierran puertas precisamente por eso, porque le falta cierta competencia y esa competencia de pronto puede estar ahí en ese tecnólogo gestión de mercado que usted hoy día está desarrollando. Entonces simplemente en la nota final, ánimo, que usted puede lograr convertirse en ese tecnólogo en gestión de mercado, es decir, sí se puede, simplemente ahí es que colocar un poquito más de interés, y cuando de pronto reciba los correos voy a contestarlo y voy a dar mi punto de vista, el por qué de pronto es que no he contestado, que me enfermé, en fin. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a levantar el acta, pues obviamente usted queda ahí todavía en stand-by, no aprendiz de pronto nos presenta aquí que tuvo una calamidad doméstica, pues se enfermó. Ya nosotros sabemos a ciencia cierta, ¿por qué? Porque usted lo está notificando, pero cuando usted hace silencio, o sea, estoy hablando en el caso de los aprendices que quedaron con algunas actividades pendientes y la fase de inducción no aprobada, cuando usted hace silencio a esos correos, pues está dando a entender que
está abandonando la formación o está desertando, en su defecto de pronto el trabajo no lo deja, pero saque el tiempo y dé la respuesta a ese correo como tal. Entonces, ahora sí, entrando en materia, la temática como tal, que es caracterizar el comportamiento del mercado. Entonces, para la conferencia de hoy vamos a hacer el avance de esas actividades más la temática que vamos a desarrollar. Yo le dije que esta fase de análisis inició el día 29 de marzo del 2021 y finaliza el 24 de mayo del 2021. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta hasta el momento? Más sin embargo, los aprendices que de pronto tienen actividades pendientes, casualmente en la segunda franja, eso lo vamos a ventilar allá, ¿ok? ¿Preguntas, dudas? Bueno, ya para continuar, yo les comentaba que, Una pregunta. con quien tengo el gusto, Disculpe mi interrupción con Joan. Profe, Joan, cuénteme. la actividad de descripción del mercado donde lo que usted mismo ahora mismo acabó de presentar, ¿eso va incluido con el foro o es otro documento aparte? Bueno, aquí casualmente, Joan, les comenté a ustedes en la clase anterior, en la grabación, que cuando ustedes terminen el informe, que es el foro temático que se denomina informe de descripción de mercado, como ustedes tienen una actividad de reflexión inicial, entonces lo ideal es que ustedes envíen los dos documentos en uno, es decir, adjunto el primer documento y luego adjunto el segundo. ¿Para qué? Para que el profesor o el instructor me den la calificación en un solo paquete y no estén aislados que primero subí uno, el otro. No, yo les dije a ustedes cuando vayan a subir el foro de informe de descripción de mercado, ya se supone que ya usted ha realizado la actividad de reflexión inicial y simplemente adjunta los dos documentos. ¿Aclarado, Joan? Creo que es. Sí, profe, muchas gracias. Solamente son esas dos actividades, ¿cierto? Dos en uno. Sí, efectivamente, efectivamente. Y pues obviamente usted tienen que hacer unas actividades previas, que era la actualización de los datos. Había una evaluación de saberes previos, que una evaluación que no era calificable, pero en sí las calificables son estas, que son el informe de descripción del mercado. Entonces, para que usted lo tenga presente, no solo usted, sino todos sus compañeros, sino simplemente que yo le decía, por ejemplo, ahí en la manito con el número 1, usted adjunta el primer documento, ya usted trabajó con su equipo de trabajo, ya usted desarrolló esa actividad, pero ya se supone que usted antes también tenía que haber hecho la actividad de reflexión inicial, que son unos interrogantes que se les pregunta sobre el material de estudio, como también usted puede investigar en internet, pero respetando el derecho de autor. Y cuando ya usted tuviese o tenga esos dos documentos, los sube los dos, primero el uno, después el otro, y ahí le da un solo envío. ¿Para qué? Para que el profesor le haga la calificación en un solo, digamos, en un solo paquete, en un solo envío como tal. ¿Aclarado la duda? Sí, muchas gracias. Bueno, listo. También, ok, a la orden. También es importante que, eso se los dije, yo creo que fue en la primera o en la segunda clase, es importante que ustedes carguen los plugins o software que tiene el curso. ¿Por qué? Porque hay unas actividades que son interactivas y de pronto algunos me han dicho, profe, es que a mí la actividad interactiva no me abre. Entonces, si no le abres, porque usted, estos paquetes que están aquí, que yo le estoy mostrando que aparece con la manito, usted lo debe descargar. ¿Por qué? Porque es lo que le permite a usted no tener dificultad a la hora de visualizar toda esa información que tiene el curso. Algunas son interactivas, otras pueden descargar en PDF, otras son en video, en fin. Entonces, para el caso de ustedes, sí, se le presenta alguna actividad que es que no se me visualiza, no la veo, no puedo descargarla, es porque a usted le falta descargar cada uno de estos plugins. Casualmente habían, de hecho, inclusive tengo unos aprendices que ahorita voy a hablar con ellos, que en la actividad de la evaluación, algunos decían que no se les guardaban. Pues puede ser esto, que no se les guardaba, es por esto. ¿Por qué? Porque hice un sondeo y de esa evaluación de los 100 aprendices, casi más o menos 70 aprendices hicieron la evaluación sin ninguna dificultad. Tan solo dos o tres fueron los que me dijeron que se les presentó inconveniente. Entonces, ahorita vamos a verificar con esos aprendices si es que de pronto están haciendo una acción incorrecta para hacer los correctivos como tal. Entonces, para que ustedes sepan, es un simplemente recorder a dónde me voy. Simplemente me voy a la carpeta de contenido del curso y usted dentro de esa carpeta va a encontrar una carpeta que está en la parte inferior, que yo le coloqué software requerido. Ahí van a encontrar esos paquetes o esos software, que son unos paquetes, unos plugins totalmente sencillos. No le va a pesar tanto allá, digamos, en su computador, en su PC, para que usted lo tenga en cuenta como tal. Bueno, entonces, acciones a ejecutar a continuación sobre esta segunda conferencia. Pues básicamente, ¿qué vamos a desarrollar?
voy a invertir los papeles y es la primera acción, voy a explicar la evidencia que ustedes van a desarrollar de acuerdo al cronograma de actividades. Es decir, siempre trato de explicar es primero la temática y luego me voy a la evidencia. Entonces, en estos casos, voy a hacer a la inversa. Voy a explicarle primero la evidencia que ustedes deben desarrollar y que está pendiente. Y como segunda opción, se procederá con el avance de la explicación sobre la temática correspondiente, que para este caso es caracterizar el comportamiento del mercado hasta donde el tiempo nos permita. Es decir, tenemos esta franja establecida hasta las 7:45. Si en dado caso que lleguen las 7:45 y todavía no hayamos terminado la temática, pues la pasamos para la sesión que viene, la tercera conferencia. ¿Por qué? Porque les voy a brindar el espacio a los aprendices, que ahorita me voy a sentar con ellos, los de la fase de inducción, que le faltan algunos una, otros le faltan dos, otros de pronto tienen tres, entonces con ellos me voy a sentar. Entonces, si en dado caso que esa temática quede inconclusa o que de pronto falte una, dos o tres diapositivas, la dejamos para la próxima clase. Entonces, yo les comentaba a ustedes en la clase anterior, que miren, ahí lo ven muy claritico, si pueden observar a mano derecha que decía actividades fase 1, ver manito amarillo 1, miren que ahí están todas las actividades que ustedes ven aquí con la manito número 1, las que ustedes deben desarrollar en la fase de análisis, que son totalmente calificables, es decir, la que tienen peso, la que tienen mayor valor. Dentro de ella está el foro informe de descripción del mercado, la segunda el cuestionario caracterización del mercado, que es el que les voy a explicar en la noche de hoy. Luego sigue el proyecto de investigación de mercados, parte 1, que eso está a proyectarse dentro de 8 días. Luego viene ya el instructor de inglés que le va a hablar a ustedes. Ustedes tienen que hacer una hoja de vida en inglés de acuerdo a las instrucciones que él les dé. Y como última actividad en la fase de análisis, diagnóstico de riesgos ergonómicos y psicosociales, que para eso ustedes deben tener en cuenta unos formatos, que eso se los voy a entregar en la próxima clase, porque esa actividad es con el instructor de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo les voy a facilitar los formatos para que los tengan ahí más o menos, los vayan verificando de tal forma que cuando el profesor llegue, ustedes puedan hacer, digamos, ya tener ese avance como tal. Entonces, simplemente yo les decía, para desarrollar las actividades de la fase 1, primero, ¿qué debo hacer? Deben descargar la guía de aprendizaje. Mire que inclusive ahí donde ustedes, a mano izquierda de su pantalla, que estaba la manito, ahí les coloqué un aquí, donde usted lo puede descargar, como también usted tiene otro proceso para desarrollar eso. Entonces, mire, estas son las actividades, digamos, de una manera muy generalizada y, digamos, a grande escala, para que usted sepa qué es lo que ustedes deben desarrollar en la fase de análisis. Miren que la primera línea, no en la que está resaltada en amarilla, la que sigue, que dice actividades de reflexión inicial. Yo les indiqué a ustedes que ustedes tenían que hacer unas actividades previas. ¿Cuáles eran esas actividades previas que no son calificables, pero sí son importantes que las haga? Por ejemplo, que usted verificara su actualización de datos, es decir, allá está, ustedes van a encontrar un instructivo de actualizar sus datos. ¿Por qué? Porque hay algunos aprendices que de pronto, al momento de cambiar de número de identidad, de tarjeta de identidad, cédula, a veces a algunos les cambia el número, como hay otros que de pronto tienen dos nombres, pero solamente le aparece, digamos, se llama Pedro Manuel, pero solamente tiene Pedro. Usted puede hacer esa actualización. ¿Por qué es importante hacer esa actualización? Porque con el favor de Dios, cuando usted obtenga ese título de tecnólogo dentro de 2 años, el título le va a salir tal y cual como el registro que usted tiene allá en Sofía Plus. Si usted se llama Pedro Manuel, pero usted colocó Pedro Rodríguez, pues solamente le va a salir un solo nombre, Pedro Rodríguez, y va a salir todo lo que usted tenga plasmado allá. Entonces, es importante que desde ya, si usted tiene que hacer algunas actualizaciones en cuanto a cédula, nombre, hágalo. ¿Por qué? Para cuando dentro de 2 años su certificado salga de manera correcta y no salga, de pronto usted no es que aquí era un segundo nombre, y entonces uno verifica la plataforma y resulta que usted tenía un solo nombre allá y eran dos. Entonces haga esas correcciones. Si usted ve que ya definitivamente fue a Sofía Plus y ve que todo está correcto, pues no hay necesidad de hacer la actualización. Entonces eso es para que tengan en cuenta eso. También tenían que hacer una actividad de reflexión inicial, que a mí me estaba preguntando ahorita, creo que era Joan. Esa reflexión inicial es sobre unas preguntas relacionadas con el material, y pues prácticamente usted tenía que dar su concepto de manera muy personal de acuerdo a lo que leían. Ese material o esa actividad tienen que anexarla con esta segunda evidencia que dice mercado, foro, descripción del mercado. Entonces yo les dije a ustedes que casualmente la fecha límite para la entrega
de ese foro temático que es en grupo, es de manera colaborativa, usted tenía plazo hasta el 15 de abril. Allá en el cronograma decía una fecha, pues obviamente, ¿por qué extendí un poco la fecha una semana más? Porque es que este documento que ustedes me van a entregar, usted tiene que hacer una parte investigativa, porque cuando hablamos de un foro temático a veces le colocan un interrogante, usted da una respuesta, pero aquí no, aquí había que hacer un estudio de mercado, que era el que más adelante les voy a explicar, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta que esa actividad la pueden entregar el 15 de abril y ese mismo 15 de abril cuando vayan a entregar esa actividad del foro, adjuntan la respuesta del foro que ustedes trabajaron de manera colaborativa ese documento y ahí mismo aprovechan y adjuntan la actividad de reflexión inicial. ¿Para qué? Para cuando yo los vaya a calificar, simplemente hago una calificación en un solo paquete. Entonces, no sé si me hago entender, ¿es claro el mensaje o es confuso? Claro, sí, señor. Claro. Ok, muchas gracias. Luego, ahora sí pueden ustedes observar que, miren en la tercera fila, o en la tercera línea que está en rojo, que dice evidencia de conocimiento, cuestionario caracterización de mercado. Esa es la actividad que nos compete para esta semana y que básicamente les voy a explicar de igual forma, es totalmente sencilla. De hecho, inclusive, y no se alarmen, ya verifiqué y hay muchos aprendices que la han realizado y la han aprobado como tal. Entonces, esos aprendices, obviamente, usted dirá, no, es que no tienen tiempo. No, sí, sino que de pronto a veces aprovechan el tiempo y de pronto están de descanso y ya la hicieron. Más sin embargo, no está de más que ellos están presentes en estos momentos y simplemente es saber sobre la temática de la misma. Entonces, esa es la actividad que les vengo a explicar en la noche de hoy, que va relacionada con la temática que es la caracterización del mercado. Entonces, como pueden ver, en la nota final dice verifiquemos la ejecución de la detallada actividad. Hay alguien que me tiene la manito alzada y es Mariana. Mariana, ¿alguna duda, alguna inquietud, Mariana? ¿Que tiene la manito alzada, Mariana? Hay preguntas, Mariana. Mariana Londoño me alzó la manito. O simplemente fue por equivocación, Mariana. Hola, Bueno, profe. Mariana, como que sí, le escucho, Mariana. Cuénteme, ¿qué le puedo servir? Habla con Sara Melisa. Ah, ok. Bueno, aquí tiene la mano alzada, creo que era Es Mariana. que, Bueno, profe, ok, el internet Sara. está muy lento. Sí, cuénteme, en qué la puedo orientar, Sara? ¿Hay No, alguna duda, Sara? profe, es que era para decirte que es que yo todos los talleres los hice y yo los mandé. ¿Cómo? Sí, la escucho, la escucho. Es que yo todos los hice y en ese momento yo los mandé ahí mismo. Pero entonces no sé por qué aparezco no aprobada. Sara, en la franja de 8 a 9, no se preocupe que eso lo vamos a ventilar. De hecho, inclusive vamos a entrar allá a la plataforma y yo le voy a mostrar efectivamente qué es lo que le hace falta. O de pronto es que yo casualmente le decía a muchos aprendices que es importante que cuando nosotros vayamos a juntar ese documento, digamos, el documento que tienen que adjuntar sobre el foro de inscripción de mercado, es importante que usted verifique que esté adjuntado, porque es que a veces le damos a juntar y luego le damos a enviar y no esperamos que el documento se adjunte. Entonces, es posible eso, Sara. De todas maneras, no nos anticipemos que vamos a llegar a ese espacio donde yo le voy a demostrar o a mostrar por la plataforma qué es el documento que a usted le hace falta, ¿ok? ¿Aclarado, Sara? Bueno, Sara como que tiene problemas de conectividad, pero ahorita en la franja de 8 a 9, entonces ya me reuniré con todos ellos. Bueno, como Bueno, ustedes pueden profe. observar, ok, Sara, ahorita nos vemos. De todas maneras, es importante que esta conferencia es para todos. Bueno, les comentaba que ahí en la nota dice verifiquemos la ejecución de la detallada actividad. ¿Cuál actividad? Pues simplemente ese cuestionario que ustedes deben desarrollar. Entonces, básicamente, ¿qué es importante? Que usted descargue primero la guía de aprendizaje. ¿Por qué? Como se lo decía en la clase anterior, la guía de aprendizaje es la que me permite a mí el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y a dónde debo enviar yo esas actividades. Más sin embargo, yo a veces les doy los pasos aquí, cómo encontrar ese documento. Entonces, miren que a mano derecha de sus pantallas, usted simplemente se va a la carpeta de contenido
y luego se dirige a la carpeta de fase de análisis. Dentro de esa carpeta, usted va a encontrar esa guía de aprendizaje. Asimismo, una vez descargada la guía de aprendizaje, usted debe descargar unos materiales formativos. Eso se los dije en la clase anterior. Está el material formativo de conceptos y funciones de tendencias del marketing, están las herramientas para definición de proyectos, las estadísticas, hay otros más que ahorita los vamos a ver. Entonces, básicamente, los pasos son los mismos. Voy a la carpeta de contenido, me voy a la carpeta de fases 1 análisis, pero si yo lo visualizo de una manera más general, es como en estos momentos si estuviéramos en la plataforma. Entonces, básicamente, al darle yo clic en la carpeta de contenido, ¿qué carpeta primero me voy a encontrar? Mire a mano izquierda de sus pantallas con la manito con el número 1, le doy clic en proyecto y ahí se me desglosa, ahí se me desglosa y me dirijo a la carpeta de fase análisis 1, que es la que aparece con la manito con el número 2. Luego voy bajando, voy chuleando cada una de esas carpetas. Miren que si ustedes pueden observar a mano inferior, en la parte inferior, perdón, donde está la manito número 3, ahí van a encontrar ustedes las carpetas material de formación y materiales complementarios. Entonces simplemente le doy clic, por ejemplo, si le doy clic a la carpeta de materiales de información, a ustedes a mano derecha se les va a desglosar esta información que yo le estoy proyectando, que aparece aquí con la manito con el número 4. ¿Qué aparece? Conceptos y funciones y tendencias, que ya se los mostré, herramientas para la definición de proyectos, estadística. Entonces, toda esta serie de documentos ustedes los deben descargar, que eso es lo que yo les decía. Descarguen toda esa documentación de tal forma y la van guardando allá en su portafolio de evidencias. Y básicamente casi los cuatro documentos primero, que es conceptos, funciones, herramientas para la definición de proyectos, estadística descriptiva, fuente de información, instrumentos de investigación de mercado. Estos documentos, no es que va a salir todo, pero sí parte de esos documentos, ahí está alojadas las preguntas que usted le va a salir en esa evaluación. De pronto se puede encontrar con alguna pregunta que no está en el material, pero es por sentido lógico, es simplemente, ok, ya yo leí esto, pero de pronto, de acuerdo a lo que yo interpreté, usted tiene la facultad de dar respuesta a ciertas preguntas que de pronto en su momento usted busca en el material y es posible, cabe la posibilidad de que no la pueda encontrar. Entonces, no, aquí es falso, verdadero, pero si yo hablo si me hablan de marketing, no, si el marketing es el conjunto de técnicas y estudios que tienen como finalidad que mejorar la comercialización, ok, esto es verdadero. Entonces, cabe la posibilidad de eso, simplemente tip. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? A mano derecha de sus pantallas ustedes van a encontrar los documentos en PDF. Entonces, como recomendación, descargue esos documentos en PDF. Ahora, usted tiene la opción de verlos en multimedia, es decir, si a aquellos que les gusta multimedia, ver las cosas de manera interactiva, usted va a encontrar este botoncito aquí que aparece en azul, le da clic y usted lo puede ver de manera interactiva. Algunos me dirán, y ya de pronto ya me dijeron 2, 3 aprendices que algunos de esos botones interactivos no les abrió el documento de manera interactiva. Entonces es lo mismo, es retroceder, y es que tengo que descargar esos plugins, tengo que descargar esos software que son totalmente livianos. ¿Para qué? Para no tener inconvenientes con esos documentos. Entonces, importantísimo, desde ya vayan descargando todos estos documentos, todos esos documentos. ¿Por qué? Porque ese es el insumo que le va a permitir a ustedes desarrollar sus actividades y en su defecto, para que ustedes puedan estudiar cuando tengan el tiempo libre y vayan aumentando sus competencias, porque acá, digamos, hablarle yo de toda esa temática, de toda esa documentación, el tiempo es limitado. Entonces aquí siempre se establecen semanalmente una actividad y se habla de la temática, y es posible que algunas temáticas no se logre abordar por el tiempo, pero ya usted tiene un trabajo autónomo en casa que simplemente descarga un material y refuerzo de acuerdo a lo que el profesor o el instructor me dio la facilidad para yo descargar esos documentos. Entonces vayan descargando todos esos materiales, porque esos insumos para ustedes, tanto para su profesión como futuros tecnólogos, como para sus actividades como tal. Bueno, listo, ya descargué los materiales, le pedí una revisada. No es que se lo van a memorizar, porque aquí yo no estoy pidiendo que ustedes se memoricen las cosas, porque memorizarme algo para mañana, ya que se me olvide, eso no tiene ningún sentido. Es simplemente leer de una manera lógica e interpretar lo mismo, y me voy al desarrollo del cuestionario. Entonces, ¿cómo realizar ese cuestionario? Es decir, ¿cuáles son los pasos? Los mismos, es decir, lo que yo di atrás, por ejemplo, que el paso 1, que el paso 2, luego llegué a los materiales, y miren que a la parte final yo voy a encontrar una carpeta que dice cuestionario
caracterización del mercado y eso va a tener un enlace. Entonces, miren, está la manito número 1 en la parte inferior. Usted le da clic a ese enlace y al darle usted clic a mano derecha de su pantalla, donde está la manito con el número 2, usted encuentra un rótulo que dice ver evaluación. Usted simplemente le da clic. Al darle clic, se le va a reflejar este pantallazo. Entonces, aquí de pronto aparecen unas cosas que de pronto no van a encontrar ya, sino simplemente que se las voy a colocar de una manera práctica para que usted sepa a qué se va a enfrentar. Entonces, ¿a usted qué le va a salir el pantallazo? Le va a salir este pantallazo que sale aquí a mano izquierda de sus pantallas, que es como un azulito de fondo, y simplemente miren que la parte superior dice cuestionario, caracterización del mercado. Entonces, le anticipo, este cuestionario o esta evaluación tiene 20 preguntas, para que ya usted más o menos se vaya preparando. Y tiene 3 intentos, es decir, que usted tiene la posibilidad que si la desaprobó, es decir, la sacó como no aprobada, es decir, sacó de 69 hacia abajo, usted tiene otros intentos más, es decir, tiene 2 intentos más, pero traten lo posible, si ya usted en el primer intento la aprobó y usted considera que no hay necesidad de hacer el segundo, no lo haga. ¿Por qué? Porque hay muchos que se arriesgan a mejorar las notas y en vez de mejorarla, la disminuyen. Entonces, ya eso juega ya a título personal. Entonces, para que sepan que ese cuestionario tiene 20 preguntas. Ah, ¿y cómo lo resuelvo? Bueno, listo. Entonces, ya lo voy a resolver. Miren que en la parte inferior de su pantalla a mano izquierda aparece una manito con el número 1 y aparece una manito número 2, pero ¿en qué consiste la manito número 1? Es decir, si yo le doy clic a ese chulito que está ahí con la manito número 1, me abre una ventana emergente, es decir, me abre como si yo estuviera abriendo una ventana de un nuevo navegador, obviamente si utilizan Google Chrome, una ventana nueva. Simplemente, si yo hago este chulito aquí con el número 1, si usted no hace eso, simplemente le da clic acá donde está la manito número 2 a mano izquierda, le da clic donde dice continuar y automáticamente se le abre la evaluación, pero no se le va a abrir una ventana emergente, sino ahí mismo usted le dio clic, ahí mismo se le abrió. Bueno, cuando ya usted se le abre ese documento, le va a aparecer el desglose de todas esas preguntas, pero como son 20, usted no va a ver las 20 preguntas. Entonces la plataforma se la coloca por bloque y miren que en la parte superior donde dice 4 bloques de preguntas, es decir, le coloca 5 preguntas. Luego, cuando ya usted contesta esas 5 preguntas, usted debe darle clic a una barrita donde está aquí con el número 3, la manito, debe darle clic en siguiente. ¿Para qué? Para que le vuelvan a aparecer las otras 5 y con esas serían 10. Luego, cuando conteste ya esas 5, luego le da siguiente para que se le presenten las otras 5, que serían 15. Y al final le da siguiente hasta que llegue hasta la número 20. Cuando ya usted llegó a la número 20, que ya sepa que la tiene contestada, entonces, ¿cuál es el conducto a seguir? Me va a aparecer la barrita que dice enviar, y mire que aquí se la muestro con la manito número 4 y simplemente le doy enviar. Cuando yo le doy enviar, me aparece un rótulo que dice, nota, has contestado 0 de 20 preguntas, pero este es porque yo le estoy mostrando aquí el simulacro. En el caso de ustedes, le va a aparecer, has contestado 20 de 20 preguntas. Es decir, eso tienen que ustedes tenerlo en cuenta porque es posible que usted se le haya pasado por alto alguna pregunta y digamos, de 20 solamente contestó 18. Entonces, ahí mismo le pregunta, ¿deseas enviar la evaluación? Usted simplemente le da aceptar, donde está el número 5, aceptar, y automáticamente a usted se le refleja esa calificación allá en el centro de calificación. Entonces, ¿cómo verla? ¿Cómo ver el resultado de una manera muy rápida y automática? Mire, usted se va a la carpeta de evaluaciones, aquí donde está la manito en la parte inferior a mano derecha de su pantalla con el número 6, usted le da clic a la carpeta de evaluaciones y ahí va a encontrar un rótulo que dice ver evaluaciones y usted va a ver qué resultado obtuvo. Entonces ya usted, bueno, supongamos, no, saqué 50 y 50 me equivale a mí una D, es decir, un no aprobado. Es decir, apruebo la actividad de 70 a 100 puntos, la desapruebo de 69 hacia 0. Entonces, ok, yo la voy a volver a repetir. Y miren que en la parte superior, yo se lo estoy colocando aquí, pero ustedes ya lo van a encontrar un poco más organizado. En la parte superior hay una barrita que dice reactivar evaluación, es decir, voy a volver a hacer la evaluación porque perdí el primer intento. Entonces, cuando yo hago reactivar la evaluación, yo hago un borrón y cuenta nueva, es decir, que si saqué 59, saqué 55, ya eso queda en 0 y vuelvo nuevamente a realizar el segundo intento y hasta que usted ya
pueda aprobar la misma. Entonces, este es el proceso para usted desarrollar la evaluación. Hay algunos aprendices que me dijeron, profe, en la fase de inducción a mí me decía que no se guardaba la respuesta. Entonces, es posible que los pasos no los di como era. ¿Por qué? Porque hay algunos que no pasaban a la siguiente fase, es decir, no pasaban al siguiente bloque, sino que le daban enseguida enviar. ¿Y qué pasa? Que usted está enviando de pronto un primer bloque que solamente contestó 5 preguntas y le faltaron 15 y de pronto a veces no se le refleja la calificación que es. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa, esa actividad. Entonces, dudas, inquietudes al respecto sobre esa evaluación. Primero descargo los materiales, descargo la guía, luego que ya le haga la lectura, tengo 3 intentos para desarrollarlo, me voy a lanzar, ya estudié. Si usted le va muy mal en el primer intento simplemente haga el proceso para que usted lea nuevamente el material y obviamente usted le pueda ir bien. Entonces, dudas, inquietudes al respecto, ¿todo claro o todo confuso? Claro, profe. Ok, No, muy muchas claro. gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, de todas formas, para que sepan que es totalmente sencillo. Entonces, ahora sí entramos a la temática, y es la caracterización del mercado. Pues básicamente yo les comentaba a ustedes que para esta fase de análisis, que es caracterizar el comportamiento del mercado, es una de las temáticas, digamos, fundamentales de esta unidad como tal o de esta fase como tal. Entonces yo le decía en la clase anterior, ¿por qué es importante caracterizar el mercado? Pues básicamente, ¿por qué? Porque me permite a mí determinar las cualidades o rasgos que característicos de mi clientela, es decir, que como comerciante, empresario, emprendedor o tecnólogo de gestión de mercado, yo debo lograr identificar los rasgos que más característicos de mi clientela. Inclusive le colocaba, digamos, un ejemplo de un abuelo que podría ser Pablo, que podría ser Juan. No, ya usted cuando viene Pedro Juan a su negocio, ya usted sabe que a él le gusta el tinto sin azúcar. Entonces, ese cliente se convierte para usted en único e inconfundible porque tiene unas características especiales que ya usted lo identifica. Es decir, a veces ustedes rotulan al cliente ya porque usted sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, y eso es caracterizar prácticamente del mercado a esos clientes. No es colocarle un sello, no, sino simplemente que ya usted como empresario, como dueño o asesor o tecnólogo en gestión de mercado va a identificar que ese cliente tiene una especialidad, e inclusive a veces muchos clientes que llegan a su negocio y simplemente van a ver, más no a comprar, pero esa es digamos, la forma en que usted de alguna forma puede identificar el tipo de cliente. Ahora, ¿para qué caracterizar el comportamiento del mercado? Es decir, ¿eso para qué me sirve a mí? Es decir, ¿por qué lo debo hacer? Primero, debo estudiar el mismo, es decir, debo estudiar el comportamiento del mercado. Entonces, ya entrando en sí de la conceptualización, es importante que nosotros definamos qué es un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque primero debo, digamos, tener concepto claro de lo que inicia para después proseguir. Entonces, ¿qué es un estudio de mercado? Pues básicamente también llamado, como muy comúnmente lo conocemos, como un análisis de mercado o una investigación de mercado. Pues es un proceso que consiste en qué, en recopilar y analizar datos e información sobre un determinado mercado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conocer la oferta, la demanda, los precios, las necesidades o los potenciales clientes que a futuro yo puedo tener, y también la competencia. Y básicamente eso es lo que ustedes están desarrollando o hicieron, algunos que ya entregaron, o hicieron eso, que es el informe de descripción del mercado. Es decir, ustedes estuvieron allá, los que ya han desarrollado las actividades, ustedes hicieron ese proceso. Entonces, ok, esto va ligado con la actividad que yo desarrollé. Sí, efectivamente, esa actividad que usted con sus compañeros realizó y que yo les expliqué en la clase anterior, va ligada a esto, que ustedes están realizando un estudio de mercado. ¿Y por qué es importante realizar un estudio de mercado? Si yo no realizo un estudio de mercado, yo puedo fracasar en el intento. Es decir, no es que todo me lo sepa, pero usted debe saber que si usted va a colocar un negocio, mínimo a la redonda debe saber quién está dentro o fuera de usted. ¿Por qué? Porque si usted no hace ese estudio de mercado, es posible que usted pueda fracasar, como también cabe la posibilidad de, digamos, el 100% usted llegó y en ese punto usted le fue muy bien, pero eso a veces no tiende a ser así tan fácil. Entonces, caracterizar el comportamiento del mercado, es decir, el estudio de mercado, ¿por qué?
¿Por qué el estudio de mercado? ¿Eso a qué me conduce? ¿Qué es lo que realmente hay que digerir para eso? Entonces, el estudio o análisis de mercado, ¿qué me va a ofrecer a mí al hacer ese estudio? Pues básicamente le va a ofrecer a usted muchos beneficios como empresario, como emprendedor, como tecnólogo en gestión de mercado. ¿Por qué? Le ofrece a usted los conocimientos necesarios para qué? Para tomar decisiones futuras. Es decir, quiere decir que al usted realizar el estudio del mercado le va a permitir a usted efectivamente, aquí hice el estudio de mercado y aquí, digamos, hacer una panadería aquí, una pastelería aquí es factible. ¿Por qué? Porque ya yo hice el estudio de mercado. No es colocar la panadería por colocarla, no es simplemente hacer el estudio y si realmente es propicio o es factible. Pero que no le vaya a pasar como Pablo. Es decir, el señor Pablo que ustedes ven ahí era un muchacho que hacía empanadas deliciosas y ricas, pero Pablo quiso hacer o montar su negocio sin hacer estudio de mercado. Entonces lo montó, lo colgó, lo subió y Pablo se colocó en una esquina bastante estratégica, pero nunca hizo un estudio de mercado. ¿Y qué le pasó a Pablo? Pablo fracasó. Entonces a Pablo le preguntan, a Pablo, ¿y qué te pasó? No, yo no sé, mis empanadas eran muy ricas, muy apetecidas. Me monté aquí en este negocio y aquí nadie me quiere comprar empanadas. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pues básicamente que Pablo se lanzó al mercado sin obviamente estudiar el mercado, se lanzó a, digamos, a un mercado donde de pronto al darse cuenta, él de manera general encontró que había más competencia y con productos más novedosos, más deliciosos, más económicos y él, por no hacer ese estudio de mercado, básicamente se estancó y tuvo que cerrar su negocio. Entonces, es muy fundamental hacer ese estudio de mercado. ¿Por qué? Porque me permite a mí tomar decisiones futuras y establecer diferentes políticas de comercialización sobre qué, sobre ese producto o servicio que yo obviamente estoy colocando en marcha en cierto nicho del mercado. Entonces, es importante para eso. De pronto ustedes han escuchado, no, que tal empresa fracasó porque sí, a veces fracasan, inclusive hacen estudio de mercado, pero hay otros factores. Pero si usted no hace un estudio de mercado, es decir, si usted no estudia el entorno donde va a ubicar su negocio, bien sea de un producto o un servicio, es posible que le vaya bien, eso es un 1%, pero si usted realiza un estudio de mercado, es posible que haya más porcentaje, que a usted le vaya bien. ¿Por qué? Porque no es colocar el mercado, no es colocar el negocio por colocarlo, porque es que mis empanadas son deliciosas, son ricas, no. Ahí su producto, hay muchas partes que lo ofrecen y en mejores condiciones y con mejores ofertas y más deliciosas. Y inclusive usted ofrece una empanada y en otro negocio le dan hasta dos por la compra de una. Entonces, eso es lo que le pasó a Pablo, es decir, que simplemente no hizo su estudio de mercado. Entonces, ¿por qué es fundamental? Es decir, ¿de qué me sirve a mí hacer un estudio de mercado? Es decir, eso cómo se come, cómo se digiere. ¿Por qué hay que hacer ese estudio de mercado? ¿Por qué hay que hacer ese estudio de mercado? Porque le facilita a usted, como le dije anteriormente, la toma de decisiones empresariales. Es decir, usted ya dueño de su empresa, usted va a tomar una decisión. Hombre, en este nicho de mercado, en este lugar, efectivamente vale la pena colocar, digamos, un negocio de comercialización de repuestos para vehículos, por así decirlo. Entonces, le permite a usted ayudar a escoger la opción más adecuada, es decir, ciertas características o tiene usted hacer el estudio de mercado. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas características que usted permite identificar cuando hace un estudio de mercado? De sencillo, le permite a usted analizar la competencia, los precios y los márgenes. Es decir, usted cuando hace ese estudio de mercado está analizando cuál es su competencia. Si usted vende empanada, pero ok, acá está la empanada que ofrece con otros sabores a tal precio y también usted le permite que son los márgenes de utilidad que puede obtener usted. También le permite que las preferencias y necesidades por el nicho del mercado y cuáles son las preferencias que tienen los clientes en ese mercado como tal. A la vez, ese mismo estudio de mercado que le permite analizar las distintas campañas de marketing realizadas. Es decir, muchas empresas realizan campañas de marketing que son arrasadoras y que usted en su momento, cuando monte el negocio, pues usted también va a aplicar esa estrategia, pero un poquito con más novedosa. También le permite a usted la segmentación del mercado, que es un componente muy importante y lo vamos a hablar más adelante, que es básicamente segmentar el mercado que en su momento usted debe hacerlo de acuerdo a los productos que te ofrezca. Y por último, interactuar con el público objetivo de tu producto o tu servicio. Es decir, usted va a llegar
su producto algunas veces no puede llegar a todo público. Es decir, de pronto usted vende, digamos, celulares y hoy día el boom de los celulares es posible que esté dirigida a todas las personas, pero hoy día si hablamos ya en términos de cuál es la persona que le atrae más ese producto, pues podríamos hablar de jóvenes, universitarios, porque de pronto una persona ya adulta, digamos, de 80, 70 o 80 años, pues obviamente ya un iPhone, un celular de eso de alta gama, pues ya no le es tan atractivo porque no tiene la capacidad para manejarlo, pero si usted se lo presenta a un universitario, a un ejecutivo, pues obviamente usted va, digamos, va a repercutir de manera positiva vendiendo ese producto como tal. Luego, entonces, ¿cómo hacer un estudio de mercado? Es decir, ¿cuáles son esos los elementos claves que debo tener presente a la hora de caracterizar el comportamiento del mercado? Es decir, el proceso para la realización de ese mismo consta de la siguiente fase. ¿Y cuáles son esas fases? De una manera muy sencilla, son las que en su defecto ustedes en estos momentos están realizando a través de ese foro que se llama ese foro que ustedes están desarrollando, algunos que han entregado, y básicamente se define un problema. Es decir, cuando yo voy a colocar un negocio, yo tengo que ir a satisfacer una necesidad, tengo que identificar el problema. Es decir, no es colocar el negocio, no es que aquí las empanadas quedan bien. ¿Por qué? Porque de pronto es un buen puesto, no, simplemente identificar una necesidad. Ah, ok, lo ubico aquí porque aquí hay un punto donde a las 10, 8 de la noche llega un personal universitario que viene con hambre y de pronto es digamos, es un boom este negocio que estoy identificando un problema, es decir, los estudiantes vienen con hambre a tal hora, salen de la universidad, 10 de la noche, y es un punto estratégico. Entonces, todas esas fases son las que están aplicando ustedes, es decir, ya identificaron el problema, es decir, hicieron el estudio, luego hacen el análisis de la situación, que es, identifico el análisis interno y externo que va ligado a qué, a la FODA o la DOFA, como lo que comúnmente conocemos como la fortaleza, las debilidades, las amenazas y las oportunidades, que esa es la matriz que ustedes están desarrollando. También defino mis objetivos, es decir, hacia dónde voy, qué es lo que deseo alcanzar y el tipo de información, que inclusive hay información que es primaria y hay secundaria, como también elijo una muestra, es decir, a dónde va dirigido mi producto, porque es que mi producto muchas veces no va dirigido a todas las personas, es decir, si usted puede vender chalecos, algo así, buzos, por así decirlo, un buzo usted lo puede vender muy bien, digamos, en clima frío, pero si usted va a ofrecer buzos, digamos, en un clima cálido en la costa, pues obviamente es posible que usted fracase. ¿Por qué? Porque es que acá el ambiente es totalmente diferente al de allá. Entonces, tipo de técnica que ya ustedes lo vienen utilizando, que son las entrevistas, las encuestas, y esas entrevistas, encuestas me pueden generar a mí, esas encuestas, resultados cuantitativos y cualitativos, es decir, de manera numérica, de manera cualitativa. Y está la recogida, la elaboración de esos datos, es decir, usted recoge esos datos a la vez, los tabulos, los interpreto, me generan a mí unas gráficas y yo doy un resultado como tal. Y al final, que es el último paso, la elaboración y presentación del informe final, que es lo que ustedes me deben presentar sobre qué fue lo que encontraron para entregar ese informe que ustedes deben entregar en ese foro temático como tal, que ahí básicamente están todo lo que ustedes están haciendo, sino simplemente que estamos de una manera más generalizada, mientras que el foro se identifican 3 puntos, pero en cada punto usted puede encontrar hasta 3 preguntas. Y haciendo ya un resumen general, es decir, atrayendo todo eso que yo les traigo y le hablé, simplemente caracterizar el comportamiento del mercado, es decir, cómo realizar un estudio de mercado. Básicamente, miren, el primerito, defino mi objetivo, hacia dónde quiero llegar, diseño mi investigación, es decir, qué es lo que ustedes están realizando, que esas encuestas, y lo pueden hacer por las redes sociales, recopilo la información, es decir, de esas encuestas que yo le pregunté a 10 mujeres, a 20 hombres. Luego que yo recoja esa información, la analizo. ¿Para qué? Para al final crear mi plan, mi acción, que decido si efectivamente hice el estudio de mercado y efectivamente allá, digamos, en la localidad digamos, en Bucaramanga, en tal parte, ahí queda bien una zapatería, ahí queda bien, digamos, un negocio digamos, para venta de correa, en fin. Entonces, ya ese plan lo convierto en acción, porque es que diseñamos una planeación que se me convierte para mí un plan, pero tengo el plan, pero para que se convierta en acción, por eso es que se une la palabra planeación, es decir, creo el plan,
pero para que ese plan no me quede en letras muertas, yo debo convertirlo en acción, que es cuando ya lo pongo prácticamente en marcha como tal. Entonces, si realizamos una síntesis y conclusión de todo lo que le he detallado, pues básicamente entramos acá a la definición de un estudio de mercado, que ya se los dije, que es el conjunto de acciones que me permite a mí realizar qué, con el objetivo de qué, de conocer la respuesta del mercado, es decir, de los clientes, del público objetivo, de los proveedores y la competencia ante un producto o un servicio que yo quiero llevar allá, pero estoy identificando primero si realmente es viable, porque muchos productos son atractivos, pero no son viables. ¿Por qué? Porque el lugar donde me quiero posicionar no es el adecuado. Y que es un estudio de mercado, que ya es un resumen, es simplemente una técnica para recoger, analizar, interpretar información sobre qué, sobre allá en el mercado donde yo esté. ¿Y para qué sirve? Sirve para optimizar los recursos. Es decir, no es solamente hacer el estudio. Si yo no hago el estudio, eso me puede generar a mí fracaso, me puede generar a mí pérdida. Por eso es que me permite a mí hacer antes la identificación, hacer el diagnóstico y luego genero mi plan si sirve o no sirve, crear el negocio. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Se realiza antes de lanzar un producto. Es decir, si usted va a comercializar o va a colocar en puesta de marcha en el mercado con un producto o un servicio, usted tiene que hacer antes el estudio de mercado. Muchas empresas, no todas, pero algunas sí, se han lanzado en el mercado sin hacer estudio de mercado y por lo general la estadística indica que han fracasado, como otras de pronto les va bien en el boom. Entonces, son cosas que de pronto juegan con el azar, pero con el azar muchas veces no es importante jugar, porque es como ustedes jugar ahorita el baloto y voy a ver si me lo gano mañana, y llega mañana e invierte 5 o 10 mil pesos, cuando usted quiere ver, el dinero se le fue y balota nada. Entonces, también va un poco relacionado con eso. ¿Y qué necesitas conocer? Es decir, ¿qué necesito conocer para ese estudio de mercado? Pues obviamente el estudio de mercado me permite a mí, pues obviamente, que sea algo prescindible. ¿Para qué? Para que mi producto y servicio me permita a mí quién puede ser mi futuro cliente o mi cliente potencial, mi cliente ideal, y cuál es la propuesta de valor que yo me puedo, digamos, diferenciar con la competencia como tal. Y finalizamos con el resumen, es cómo se hace ese estudio de mercado. Pues básicamente lo mismo que les dije a ustedes, y es que debo diseñar una propuesta de mercado, llevarla a cabo con mucho trabajo, que en este caso es lo que ustedes están implementando como trabajo en mi equipo. ¿Y cuáles son esos pasos? Básicamente lo mismo, que es definir los objetivos, seleccionar el método de emplear, recoger los datos, analizar los datos y tomar las decisiones, que ese es el trabajo que ustedes en sí deben entregarme allá en el foro, que deben adjuntar, que básicamente que no les pude explicar en la clase anterior porque por cuestiones de tiempo. Entonces, ese es el resumen general de eso, lo que les he hablado en la noche de hoy. Entonces, hacemos un recorrido aquí, un barrido general, pero más que general, simplemente ingresamos al curso. Ya con esto, pues podríamos, porque hay algunos aprendices que me dicen, estimado instructor, pero es que yo, por mucho que le he dado a esa evaluación, ¿por qué no encuentro los pasos más fáciles? Pues más fáciles se lo he tratado yo de decir en la diapositiva, pero me han dicho, ¿por qué no me muestra ya en la plataforma si los pasos que usted da ahí en la diapositiva son los mismos? Y básicamente sí, sino que a veces de pronto algunos, en cuanto al nivel de el manejo de la plataforma, hay algunos que tienen el nivel del 100%, otros el 70%, el otro 80%, y hay algunos que están de pronto en el nivel de, digamos, 10, 5%. Entonces, básicamente, ya usted estando aquí, hombre, escojo la ficha. En este caso, yo como tengo las varias fichas, simplemente un curso así al azar. Entonces, pregunto, ¿ustedes en estos momentos sí pueden visualizar el curso? ¿Sí lo pueden visualizar? ¿Sí, no? Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo. Entonces, hacemos aquí un recorrido. Mire, es importante que ustedes, aquí en la primera carpeta que dice anuncio, ustedes van a encontrar todos los anuncios que el instructor les coloca a ustedes. Entonces, mire, aquí está el anuncio motivacional sobre la semana. Luego, si ustedes se desplazan en la parte inferior, está el de la conferencia web que estaba programada para el día de hoy. Luego está la lista de preaprobados, que es lo que ahorita les dije inicialmente. Aquí le daban clic y podían descargar los aprobados, luego los no aprobados, y así sucesivamente usted se va para cada uno de los anuncios. Si usted quiere ver todos los anuncios, simplemente en la parte inferior de su pantalla usted le da aquí donde dice ver más, y ahí salen todos los anuncios que se han publicado en el curso. Ahora, el profesor me dice que yo voy a desarrollar
yo voy a desarrollar la evaluación. Entonces, los procesos o los pasos que él me dijo que me fuera a dónde, me fuera a contenido del curso. Entonces, aquí básicamente le doy los pasos, voy a encontrar la carpeta de proyecto, luego que la carpeta de proyecto él me dijo que me fuera a la fase de análisis y aquí en la fase de análisis pues simplemente que voy a buscar los materiales. ¿Dónde los encuentro? Aquí en actividad de proyecto 1 que está en el anuncio que yo les coloqué, aquí voy a encontrar la guía, aquí voy a encontrar los materiales formativos y los materiales complementarios. Entonces, lo que les expliqué ya, tal y cual en la diapositiva, si yo le doy clic a materiales formativos, miren que a mano derecha de sus pantallas se desglosan cada uno de los documentos. Es decir, yo no le estoy mostrando algo diferente en la diapositiva que no se pueda observar acá ¿cómo se llama? En el curso. Entonces, básicamente aquí usted todos estos documentos que están en PDF, descárguelos todos, descárguelos todos. Si usted los quiere ver de manera interactiva, simplemente le da clic a uno de ellos y obviamente usted sabe que para que se le puedan visualizar de manera interactiva, usted debe haber descargado los plugins. Bueno, listo, ya yo tengo toda la información, ya leí los materiales. Ahora, ¿qué viene? Viene el desarrollo de la evaluación. Ah, pero el profesor me dijo que si yo le doy más abajo, voy a encontrar la carpeta de evaluación. Sí, efectivamente, aquí dice cuestionario, encuentro el enlace, le doy clic y básicamente él me dice que voy a encontrar un rótulo que dice ver evaluación. Sí, efectivamente, le doy clic en ver evaluación y aquí tengo dos opciones. Bueno, aquí directamente ya le di para iniciar el cuestionario y se lo voy a pasar así de rapidez. Y usted, cuando ya contesta las preguntas, simplemente a mano derecha, usted va a encontrar que va a encontrar el rótulo este que dice siguiente. O sea, se supone que ya yo contesté las primeras 5 preguntas, luego contesté las otras 5, y así sucesivamente me voy y contesto las otras 5 y van 15. Y luego ya, cuando ya finalizo de dar respuestas a esas 20 preguntas, simplemente le doy a enviar. Este es un simulacro para mí. Pero para el caso de ustedes, para que los aprendices que me han dicho, profe, es que yo no sé, es que yo hago eso no se me refleja a mí. Entonces, miren que aquí dice, has contestado de 0 a 20 preguntas. ¿Por qué? Porque yo no he contestado ninguna pregunta. Esa la van a contestar ustedes. Para el caso de ustedes, le va a salir 20 de 20. Y cuando usted le dice aceptar, automáticamente esa evaluación o ese resultado, usted lo va a encontrar, si nos vamos a regresar, ¿usted dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar en una carpeta que dice, o sea, de la manera más rápida, lo puede encontrar en calificaciones, pero si es una evaluación, es un cuestionario, usted le va a dar clic donde dice clic evaluación y ahí usted va a encontrar hasta el momento cuáles son las evaluaciones que ha desarrollado. Ah, pero es una evaluación que dice caracterización del mercado. Ah, ok, es esta. Entonces voy a ver mi resultado, le doy clic aquí en ver evaluación y miren que aquí se va a desglosar, para el caso mío, a mí se me desglosan todos los aprendices que han desarrollado la evaluación. Para el caso de usted, usted va a verificar es solamente su rendimiento, cómo fue su calificación. Entonces, por ejemplo, aquí está el nombre del aprendiz y la calificación que obtuvo. Ahora, si usted ve que la calificación fue de 69 hacia abajo y la tiene como no aprobada, mire, en esta barrita usted le dice reactivar evaluación y ahí vuelve a iniciar, valga la redundancia, otro nuevo intento. Es decir, como les dije, la evaluación tiene 3 intentos como tal. Entonces, es totalmente sencillo. Es simplemente que el profe no me explica allá en la plataforma. No, lo que yo les diga a ustedes allá en la diapositiva, pues básicamente es lo mismo que yo le estoy proyectando aquí. Ahora, si nos retrocedemos a la actividad del foro, miren que aquí el foro, le doy clic al foro para el que ustedes van a entregar. ¿Y a dónde debo dirigirme? Hombre, yo busco de manera lógica el foro. De pronto ustedes van a visualizar otro foro, pero esos son foros que yo debo ir habilitando de acuerdo a la fase, de acuerdo a las actividades, de acuerdo a la fecha. Entonces, ustedes tienen aquí el foro, informe de descripción. Ah, ok, el profesor me dijo que debo darle clic donde dice respuesta y aquí donde dice adjuntar archivo. Hombre, yo adjunto el primer archivo de ese foro, pero también él me pide que debo adjuntar la reflexión inicial. Entonces, espero que ese foro se adjunte y luego adjunto, ahí mismo adjunto los dos, es decir, en un solo envío. Y aquí en la caja de comentarios puedo colocar, estimado instructor, por medio de la presente envío, el trabajo que realizamos Juan Pérez, Berta, Juan, Anita y Andrés. Y a la vez adjunto mi evidencia. Y cuando ya usted adjunto el foro y la evidencia, simplemente le dan responder y espera a que su instructor lo verifique y le dé la respectiva retroalimentación y calificación de la misma. Cuando yo se lo califique,
usted simplemente ingresa por ese mismo foro, es decir, ingresa por la carpeta de foro y para usted verificar la calificación, porque es un foro totalmente calificable, usted le da clic aquí y ya el profesor cuando se lo califique, supongamos aquí en este caso de este aprendiz, va a encontrar el nombre del aprendiz y en la parte de abajo va a encontrar la calificación. Para que usted sepa, ese es el proceso. Es decir, ¿es confuso o es claro o de pronto todavía tengo como que inconvenientes para el desarrollo de mis actividades, dudas, inquietudes? Es claro, profesor. Ok, listo. Entonces, en este momento ya están observando las diapositivas. ¿Sí la están observando? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Listo, entonces ya para finalizar, pues básicamente entramos a las orientaciones generales a tener en cuenta que durante la formación de titulada virtual, y básicamente lo que les dije anteriormente, hombre, las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, es decir, hay algunos, no todos, de los 100 aprendices, de pronto unos, dos, quisieron enviar mis actividades al correo, no es que el profesor no me quiere recibir la actividad, no, es que eso es institucional. Eso es institucional, es decir, eso no es que porque el profesor no quiera, no, eso es ya algo institucional y ustedes deben enviar todas las actividades ya. ¿Para qué? Para yo poderlas descargar y calificar, pero si usted me la envía ya al correo, ¿dónde le voy a colocar la nota? Si es que ese es un correo, entonces institucionalmente está prohibido recibir evidencias por allá, por el correo. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades? Simplemente descargar la guía, los materiales, la guía, ¿por qué? Porque me permite el cómo y a dónde debo enviar las actividades y descargar los materiales formativos y los materiales de apoyo. Entonces, una vez desarrolladas las actividades, por favor, enviar las actividades por los enlaces correspondientes. Ah, se me olvidaba. Ustedes en estos momentos sí pueden visualizar el curso, sí lo pueden visualizar. Sí, señor. Sí lo pueden visualizar. Bueno, miren, Sí, profesor. cuando ustedes vayan a enviar una evidencia, en este caso ya les expliqué el foro, pero bueno, ustedes van a enviar, digamos, en la próxima clase, el proyecto de investigación parte 1. Aquí es donde dice evidencias, ustedes le dan clic. Obviamente que al darle clic a usted se le va a desglosar todas las actividades que usted va a desarrollar durante la formación. Entonces, esas actividades que están en verde son las actividades que están activas para usted presentarlas en su tiempo real. Miren que ahí está, dice que la fecha límite es el día 24, es decir, cuando ya venga el 25, ese color verde ya se cambia, es decir, ya usted, la actividad que envíe sería actividad de manera tardía. Entonces, ustedes aquí tienen un combo. ¿Qué quiere decir ese combo? Que yo puedo localizar mi actividad de una forma más rápida. Es decir, aquí tienen este combo y lo tienen aquí. Entonces ustedes pueden colocar, bueno, voy a dar clic a las actividades de mi alternativa de proyecto. Entonces usted le da clic y automáticamente le sale la actividad de una manera rápida. Es decir, que usted no tiene que buscar toda esa lista de actividades porque de pronto se puede confundir y la va a enviar donde no es. Entonces simplemente si esta actividad hacen parte de la fase 1, la fase 1 es análisis, entonces yo le doy clic, listo, al darle yo clic solamente me van a salir las actividades que realmente hacen parte de la fase, pero estoy hablando de evidencia, la evidencia es un producto, un documento que yo entrego, pero si es un foro, ya se van por foro, y si es evaluación, obviamente por evaluación. Esto es cuando ustedes van a entregar un producto. Entonces, por ejemplo, aquí en esta fase de análisis deben entregar el proyecto de investigación parte 1, que es la próxima clase. Simplemente le doy clic aquí y anexo el documento, como también hay un documento que se llama diagnóstico de riesgo ergonómico, que ese es eso dentro de 15 días, y está el del inglés, que ya es cuando vengan los otros instructores. Ese para que ustedes lo sepan, para que encuentren las actividades más rápido. Es decir, aquí tengo un combo, me desgloso en la fase, ubico la fase y esa fase me atrae, por así decirlo, las actividades más rápidas y evito que ver todas esas 70 actividades o 60 durante el curso como tal. Entonces, ya para finalizar, pueden observar en sus pantallas 6 orientaciones generales a tener en cuenta. ¿Sí la pueden observar? Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, básicamente es cómo verificar mis calificaciones. Yo les dije, ustedes la pueden verificar por calificaciones, la pueden observar por portafolio de evidencia, pueden observar también si es un foro, es allá en el foro, si es una evaluación en evaluación y si es en evidencia, como también acá en el centro de calificaciones también pueden observar ustedes las calificaciones. Al igual
esta sesión en línea que estamos desarrollando en la noche de hoy, que hoy, la grabación ya usted la pueden observar 24 horas después. Ustedes se van allá directamente a la carpeta de contenido del curso y dentro de ese contenido del curso van a encontrar una carpeta que se llama sesiones en línea, luego van a encontrar una que dice grabaciones web y pueden encontrar fase análisis, grabación, y ahí van a encontrar la grabación, como yo a veces se las envío a ustedes también a sus correos. Entonces, ya para finalizar, porque como les dije, esta franja iba de 6 a 7:45, entonces simplemente ya estamos en la recta final de la primera franja y preguntarles dudas, inquietudes, ¿quedó todo confuso o quedó todo claro o hay algo por, digamos, reforzar? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Ok, listo, muchísimas gracias. Todo claro, De profesor. todas maneras, aquellas personas o aquellos aprendices que de pronto no pudieron participar en la noche de hoy, simplemente les manifiesto que ustedes pueden observar la grabación. Entonces, ahora que vamos a desarrollar, simplemente a todos ustedes que vamos a desarrollar los aprendices que están aprobados, pues obviamente ahorita se van a retirar. Entonces, esta grabación ahorita la voy a generar y con los aprendices que me voy a reunir ahorita en la franja que sigue, simplemente decirles a ellos que tienen que salir también y volver a ingresar. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que generar esta grabación y luego volver a ingresar a otra donde ya me siento con ellos y me reúno para definir las actividades que tienen pendiente, perdón. Entonces, simplemente a todos ustedes, ahorita me voy a reunir con esos aprendices, simplemente expresarle a ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inconveniente, ahí están todos los contactos para que ustedes lo puedan hacer a su instructor a través de la mensajería interna, a través del foro de dudas e inquietudes, a través del correo electrónico. Entonces, no siendo más, a todos ustedes, los tecnólogos matriculados en esta formación gestión de mercado, les deseo éxitos y bendiciones en esta actividad relacionada con la fase número 1, que es el cuestionario. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que pasen buenas noches y pasamos a la siguiente franja y los que no se van retirando. Entonces, Gracias, nos retiramos profesor. para yo. Que tenga buena noche. Buenas noches. Ok, igualmente para ustedes. Profe, ingresamos con el mismo link. Sí, efectivamente. Entonces, dentro hacemos una pausa más o menos como de 5 a 10 minutos, salimos y volvemos a ingresar, que yo los encuentro aquí, ¿ok? Ok, gracias, profe. Ok, listo. Te los espero.